Talkie Spanish. Mira, este parece bastante potente. Mira, este parece bastante potente. Sí, pero también parece enorme. Sí, pero también parece enorme. Lo importante es que enfríe bien el salón. Lo importante es que enfríe bien el salón. Y que no parezca una máquina industrial. Y que no parezca una máquina industrial. Bueno, tampoco es tan feo. Bueno, tampoco es tan feo. Tú dijiste lo mismo de la lámpara del dormitorio. Tú dijiste lo mismo de la lámpara del dormitorio. La lámpara funciona perfectamente. La lámpara funciona perfectamente. Sí, pero parece de una oficina. Sí, pero parece de una oficina. Hola, ¿os puedo ayudar? Hola, ¿os puedo ayudar? Sí, estamos buscando un aire acondicionado. Sí, estamos buscando un aire acondicionado. Es para el salón de nuestro piso. Es para el salón de nuestro piso. Perfecto. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el salón? Perfecto. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el salón? Unos 25, más o menos. Unos 25, más o menos. Quizá 28 porque está unido al comedor. Quizá 28 porque está unido al comedor. Entonces necesitáis un modelo de potencia media. Entonces necesitáis un modelo de potencia media. ¿Este sería suficiente? ¿Este sería suficiente? Sí, pero hay una opción más silenciosa. Sí, pero hay una opción más silenciosa. Eso me interesa mucho. Eso me interesa mucho. A mí también, pero quiero saber el precio. A mí también, pero quiero saber el precio. Este cuesta 680 euros. Este cuesta 680 euros. ¿Con la instalación incluida? ¿Con la instalación incluida? No, la instalación se paga aparte. No, la instalación se paga aparte. ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? ¿Cuánto cuesta instalarlo? ¿Cuánto cuesta instalarlo? La instalación básica cuesta 220 euros. La instalación básica cuesta 220 euros. Entonces son 900 euros en total. Entonces son 900 euros en total. Un poco menos. Un poco menos. Un poco menos sigue siendo mucho. Un poco menos sigue siendo mucho. También tenemos este modelo por 540 euros. También tenemos este modelo por 540 euros. Ese precio me gusta más. Ese precio me gusta más. ¿Y hace mucho ruido? ¿Y hace mucho ruido? No demasiado, pero el otro es más silencioso. No demasiado, pero el otro es más silencioso. ¿Cuánta diferencia hay? ¿Cuánta diferencia hay? La diferencia se nota sobre todo por la noche. La diferencia se nota sobre todo por la noche. Pero lo queremos para el salón. Pero lo queremos para el salón. Tú te duermes en el sofá casi todas las noches. Tú te duermes en el sofá casi todas las noches. Eso solo pasa cuando estoy cansado.
Eso solo pasa cuando estoy cansado. Pasa de lunes a domingo. Pasa de lunes a domingo. Entonces quizá el modelo silencioso sea mejor. Entonces quizá el modelo silencioso sea mejor. Veo que ya estáis de acuerdo. Veo que ya estáis de acuerdo. Todavía no hemos hablado del consumo. Todavía no hemos hablado del consumo. Buena pregunta, ¿por qué este tiene tecnología inverter? Buena pregunta, ¿por qué este tiene tecnología inverter? ¿Eso significa que consume menos? ¿Eso significa que consume menos? Sí, mantiene la temperatura sin encenderse y apagarse constantemente. Sí, mantiene la temperatura sin encenderse y apagarse constantemente. Eso suena bien. Eso suena bien. ¿Y tiene modo de calor? ¿Y tiene modo de calor? Sí, también funciona como bomba de calor. Sí, también funciona como bomba de calor. Eso puede ser útil en invierno. Eso puede ser útil en invierno. Nuestra calefacción tarda muchísimo. Nuestra calefacción tarda muchísimo. Y tú nunca quieres encenderla. Y tú nunca quieres encenderla. Porque luego llega una factura terrible. Porque luego llega una factura terrible. Este modelo tiene una eficiencia energética bastante buena. Este modelo tiene una eficiencia energética bastante buena. Podemos controlarlo con el móvil. Podemos controlarlo con el móvil. Sí, tiene conexión inalámbrica y una aplicación. Sí, tiene conexión inalámbrica y una aplicación. Eso no es necesario. Eso no es necesario. Tú pierdes todos los mandos. Tú pierdes todos los mandos. No los pierdo. Solo los dejo en lugares diferentes. No los pierdo. Solo los dejo en lugares diferentes. La semana pasada encontré uno dentro de un cajón de la cocina. La semana pasada encontré uno dentro de un cajón de la cocina. Estaba a salvo. Estaba a salvo. Con la aplicación no tendréis ese problema. Con la aplicación no tendréis ese problema. Vale, otro punto para el modelo caro. Vale, otro punto para el modelo caro. ¿Tiene garantía? ¿Tiene garantía? Tiene 3 años de garantía. Tiene 3 años de garantía. ¿Y cuánto tardan en instalarlo? ¿Y cuánto tardan en instalarlo? Ahora mismo hay bastante demanda. Ahora mismo hay bastante demanda. Claro, porque hace un calor horrible. Claro, porque hace un calor horrible. La fecha más próxima sería el jueves de la semana que viene. La fecha más próxima sería el jueves de la semana que viene. ¿No puede ser antes? ¿No puede ser antes? Voy a preguntarle a mi compañero de instalaciones. Voy a preguntarle a mi compañero de instalaciones. Carlos, ¿puedes venir un momento? Carlos, ¿puedes venir un momento? Claro, dime. Claro, dime. Quieren instalar este modelo lo antes posible. Quieren instalar este modelo lo antes posible.
¿En qué zona vivís? ¿En qué zona vivís? En el barrio de Chamberí. En el barrio de Chamberí. ¿Podría tener un hueco el martes por la mañana? ¿Podría tener un hueco el martes por la mañana? Eso está mucho mejor. Eso está mucho mejor. La instalación básica incluye todo. La instalación básica incluye todo. Incluye hasta 3 metros de tubería y una pared normal. Incluye hasta 3 metros de tubería y una pared normal. La pared da directamente al balcón. La pared da directamente al balcón. Entonces no debería haber ningún problema. Entonces no debería haber ningún problema. ¿Y podéis venir a las 10? ¿Y podéis venir a las 10? Sí, puedo reservaros esa hora. Sí, puedo reservaros esa hora. Todavía no hemos decidido el modelo. Todavía no hemos decidido el modelo. Creo que sí lo hemos decidido. Creo que sí lo hemos decidido. ¿El silencioso? ¿El silencioso? El silencioso, eficiente y con aplicación. El silencioso, eficiente y con aplicación. También conocido como el caro. También conocido como el caro. Esta semana tiene un descuento de 50 euros. Esta semana tiene un descuento de 50 euros. Eso cambia bastante la situación. Eso cambia bastante la situación. Hace un minuto el precio no era tan importante. Hace un minuto el precio no era tan importante. Estoy pensando en nuestro futuro. Estoy pensando en nuestro futuro. Estás pensando en el descuento. Estás pensando en el descuento. Entonces, ¿os preparo el pedido? Entonces, ¿os preparo el pedido? Sí, adelante. Sí, adelante. Por fin vamos a dormir sin calor. Por fin vamos a dormir sin calor. Y sin discutir por el ventilador. Y sin discutir por el ventilador. No prometas demasiado. No prometas demasiado. Perdona, ¿me puedes ayudar? Perdona, ¿me puedes ayudar? Claro, ¿qué problema tienes? Claro, ¿qué problema tienes? Es la primera vez que uso una caja automática. Es la primera vez que uso una caja automática. No te preocupes, es bastante fácil. No te preocupes, es bastante fácil. Eso espero, porque la máquina ya está enfadada conmigo. Eso espero, porque la máquina ya está enfadada conmigo. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Que coloque el artículo en la zona de bolsas. Que coloque el artículo en la zona de bolsas. Sí, tienes que dejar la leche aquí después de escanearla. Sí, tienes que dejar la leche aquí después de escanearla. Ah, yo la he vuelto a poner en el carro. Ah, yo la he vuelto a poner en el carro. Por eso la máquina no te deja continuar. Por eso la máquina no te deja continuar. Vale, pongo la leche aquí. Vale, pongo la leche aquí. Perfecto. Ahora puedes escanear el siguiente producto. Perfecto. Ahora puedes escanear el siguiente producto.
¿Paso el código de barras por debajo? ¿Paso el código de barras por debajo? Sí, justo delante de la luz roja. Sí, justo delante de la luz roja. No hace nada. No hace nada. Prueba a girar el paquete. Prueba a girar el paquete. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Esto empieza a parecer más fácil. Esto empieza a parecer más fácil. Hasta que llegues a la fruta. Hasta que llegues a la fruta. Tengo plátanos y tomates. Tengo plátanos y tomates. Entonces tendrás que buscarlos en la pantalla. Entonces tendrás que buscarlos en la pantalla. ¿No tienen código de barras? ¿No tienen código de barras? No, primero tienes que pesarlos. No, primero tienes que pesarlos. ¿Pongo los plátanos aquí? ¿Pongo los plátanos aquí? Sí, sobre la balanza. Sí, sobre la balanza. Ahora aparecen muchas fotos. Ahora aparecen muchas fotos. Pulsa donde dice fruta. Pulsa donde dice fruta. Aquí veo plátano de Canarias. Aquí veo plátano de Canarias. Esos son los que llevas. Esos son los que llevas. La máquina dice 1,80 €. La máquina dice 1,80 €. Correcto, ahora ponlos en la zona de bolsas. Correcto, ahora ponlos en la zona de bolsas. ¿Y los tomates? ¿Y los tomates? Haz lo mismo, pero entra en verduras. Haz lo mismo, pero entra en verduras. Hay demasiados tipos de tomate. Hay demasiados tipos de tomate. ¿Cuál has comprado? ¿Cuál has comprado? No lo sé, son tomates normales. No lo sé, son tomates normales. Déjame verlos. Déjame verlos. ¿Son estos? ¿Son estos? Son tomates pera. Son tomates pera. Nunca había oído ese nombre. Nunca había oído ese nombre. Tienen una forma un poco alargada. Tienen una forma un poco alargada. Es verdad, parecen peras pequeñas. Es verdad, parecen peras pequeñas. Pulsa aquí y confirma el peso. Pulsa aquí y confirma el peso. Listo. Listo. Ya solo te quedan 3 productos. Ya solo te quedan 3 productos. Este pan no tiene código. Este pan no tiene código. ¿Lo has cogido en la panadería? ¿Lo has cogido en la panadería? Sí, estaba en una cesta. Sí, estaba en una cesta. Entonces tienes que buscar el tipo de pan. Entonces tienes que buscar el tipo de pan. Era una barra pequeña. Era una barra pequeña. ¿Una baguette o una barra tradicional? ¿Una baguette o una barra tradicional? Creo que una barra tradicional.
Creo que una barra tradicional. Está de aquí, ¿verdad? Está de aquí, ¿verdad? Sí, esa misma. Sí, esa misma. Perfecto. Perfecto. Ahora la máquina dice que hay un artículo inesperado. Ahora la máquina dice que hay un artículo inesperado. ¿Has puesto tu mochila en la zona de bolsas? ¿Has puesto tu mochila en la zona de bolsas? Sí, para tener las manos libres. Sí, para tener las manos libres. La máquina piensa que la mochila es un producto. La máquina piensa que la mochila es un producto. Vaya, hoy todo parece sospechoso. Vaya, hoy todo parece sospechoso. Quita la mochila un momento. Quita la mochila un momento. Ya está. Ya está. ¿Voy a autorizar la compra desde mi pantalla? ¿Voy a autorizar la compra desde mi pantalla? Gracias. Sin ti estaría aquí toda la tarde. Gracias. Sin ti estaría aquí toda la tarde. Es normal tener dudas la primera vez. Es normal tener dudas la primera vez. Me queda el detergente. Me queda el detergente. Escanéalo y ponlo con cuidado. Escanéalo y ponlo con cuidado. Es bastante pesado. Es bastante pesado. Puedes dejarlo directamente en el carro. Puedes dejarlo directamente en el carro. ¿La máquina no se va a enfadar otra vez? ¿La máquina no se va a enfadar otra vez? Voy a marcarlo como artículo pesado. Voy a marcarlo como artículo pesado. Perfecto. Perfecto. Ahora pulsa en terminar y pagar. Ahora pulsa en terminar y pagar. ¿Puedo usar la tarjeta del supermercado? ¿Puedo usar la tarjeta del supermercado? Sí, escanéala antes de pagar. Sí, escanéala antes de pagar. La tengo en el móvil. La tengo en el móvil. Acerca el código a la luz roja. Acerca el código a la luz roja. Ya aparece mi nombre. Ya aparece mi nombre. También tienes un descuento de 2 euros. También tienes un descuento de 2 euros. Eso compensa todo el estrés. Eso compensa todo el estrés. Ahora elige pago con tarjeta. Ahora elige pago con tarjeta. ¿Puedo pagar sin contacto? ¿Puedo pagar sin contacto? Sí, acerca la tarjeta al lector. Sí, acerca la tarjeta al lector. La pantalla dice pago aceptado. La pantalla dice pago aceptado. Muy bien, ya has terminado. Muy bien, ya has terminado. ¿Tengo que imprimir el recibo? ¿Tengo que imprimir el recibo? Puedes elegir recibo en papel o digital. Puedes elegir recibo en papel o digital. Mejor digital. Mejor digital. Entonces ya está. Entonces ya está. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu paciencia. De nada, la próxima vez lo harás tú solo. De nada, la próxima vez lo harás tú solo.
La próxima vez traeré menos tomates. La próxima vez traeré menos tomates. O aprenderás todos sus nombres. O aprenderás todos sus nombres. Eso parece más difícil que usar la caja. Eso parece más difícil que usar la caja. Hola, cariño, ¿cómo va tu día? Hola, cariño, ¿cómo va tu día? Hola, pues un poco caótico, la verdad. Hola, pues un poco caótico, la verdad. ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? Nada grave, pero he empezado la mañana corriendo. Nada grave, pero he empezado la mañana corriendo. ¿Otra vez no ha sonado el despertador? ¿Otra vez no ha sonado el despertador? Ha sonado, pero lo he apagado medio dormida. Ha sonado, pero lo he apagado medio dormida. Eso también me pasa. Eso también me pasa. Sí, pero tú tienes 3 alarmas. Sí, pero tú tienes 3 alarmas. Es un sistema muy profesional. Es un sistema muy profesional. Es un concierto cada mañana. Es un concierto cada mañana. Bueno, has llegado tarde al trabajo. Bueno, has llegado tarde al trabajo. Solo 5 minutos. Solo 5 minutos. Eso no está tan mal. Eso no está tan mal. No, pero mi jefa estaba justo en la entrada. No, pero mi jefa estaba justo en la entrada. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Me ha mirado. Luego ha mirado el reloj. Me ha mirado. Luego ha mirado el reloj. ¿Y te ha dicho algo? ¿Y te ha dicho algo? Solo ha dicho buenos días. Solo ha dicho buenos días. Eso da más miedo que una queja. Eso da más miedo que una queja. Exactamente. Exactamente. Después ha mejorado la mañana. Después ha mejorado la mañana. Un poco, porque una compañera ha llevado bizcocho. Un poco, porque una compañera ha llevado bizcocho. De chocolate. De chocolate. Sí, y estaba buenísimo. Sí, y estaba buenísimo. Entonces el día ya está salvado. Entonces el día ya está salvado. No tan rápido. No tan rápido. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué más ha pasado? Se ha bloqueado mi ordenador durante una reunión. Se ha bloqueado mi ordenador durante una reunión. No me digas. No me digas. Y yo tenía que enseñar una presentación. Y yo tenía que enseñar una presentación. ¿Pudiste solucionarlo? ¿Pudiste solucionarlo? Mi compañero me prestó su portátil. Mi compañero me prestó su portátil. Menos mal. Menos mal. Sí, pero tardamos un rato en encontrar el archivo.
Sí, pero tardamos un rato en encontrar el archivo. Seguro que estaba en una carpeta llamada final. Seguro que estaba en una carpeta llamada final. Peor, estaba en una carpeta llamada Final de verdad. Peor, estaba en una carpeta llamada Final de verdad. Muy profesional también. Muy profesional también. No te rías, estaba nerviosa. No te rías, estaba nerviosa. Perdona, la presentación salió bien. Perdona, la presentación salió bien. Sí, mejor de lo que esperaba. Sí, mejor de lo que esperaba. Sabía que te iba a salir bien. Sabía que te iba a salir bien. Gracias, necesitaba escuchar eso esta mañana. Gracias, necesitaba escuchar eso esta mañana. Pues te lo digo ahora. Pues te lo digo ahora. ¿Y tú qué tal? ¿Y tú qué tal? Mi día ha sido más tranquilo. Mi día ha sido más tranquilo. Eso suena sospechoso. Eso suena sospechoso. He tenido bastante trabajo, pero sin dramas. He tenido bastante trabajo, pero sin dramas. ¿Has hablado con el cliente nuevo? ¿Has hablado con el cliente nuevo? Sí, y ha cambiado de idea 3 veces. Sí, y ha cambiado de idea 3 veces. Entonces, si has tenido dramas. Entonces, si has tenido dramas. Pequeños dramas de oficina. Pequeños dramas de oficina. ¿Habéis terminado el proyecto? ¿Habéis terminado el proyecto? Casi, pero falta revisar una parte. Casi, pero falta revisar una parte. ¿Vas a salir tarde? ¿Vas a salir tarde? Creo que no. Creo que no. ¿A qué hora llegas a casa? ¿A qué hora llegas a casa? Sobre las 7:30. Sobre las 7:30. Perfecto. Yo llegaré un poco antes. Perfecto. Yo llegaré un poco antes. ¿Quieres que compre algo? ¿Quieres que compre algo? Sí, nos falta leche. Sí, nos falta leche. ¿Solo leche? ¿Solo leche? Y pan. Y pan. Eso ya son 2 cosas. Eso ya son 2 cosas. También tomates. También tomates. La lista está creciendo. La lista está creciendo. Y quizá algo dulce. Y quizá algo dulce. ¿No has comido suficiente bizcocho? ¿No has comido suficiente bizcocho? Ese bizcocho era para sobrevivir a la reunión. Ese bizcocho era para sobrevivir a la reunión. Entiendo, esto sería un dulce para sobrevivir a la tarde. Entiendo, esto sería un dulce para sobrevivir a la tarde. Exacto. Exacto. Te compraré algo pequeño. Te compraré algo pequeño. Qué amable estás hoy.
Qué amable estás hoy. Siempre soy amable. Siempre soy amable. Ayer te comiste mi último yogur. Ayer te comiste mi último yogur. Pensaba que era comunitario. Pensaba que era comunitario. Tenía mi nombre escrito. Tenía mi nombre escrito. Pensaba que era la marca. Pensaba que era la marca. Claro, una marca con mi nombre completo. Claro, una marca con mi nombre completo. Fue un momento de confusión. Fue un momento de confusión. Todavía estoy esperando una disculpa. Todavía estoy esperando una disculpa. Lo siento por el yogur. Lo siento por el yogur. Acepto la disculpa. Acepto la disculpa. Te compró otro. Te compró otro. 2, por seguridad. 2, por seguridad. Vale, leche, pan, tomates, algo dulce y 2 yogures. Vale, leche, pan, tomates, algo dulce y 2 yogures. Muy bien, tienes buena memoria. Muy bien, tienes buena memoria. Lo he apuntado. Lo he apuntado. Eso explica todo. Eso explica todo. Oye, ¿estás mejor ahora? Oye, ¿estás mejor ahora? Sí, hablar contigo me ha relajado. Sí, hablar contigo me ha relajado. Me alegro. Me alegro. Además, ya queda menos para terminar el día. Además, ya queda menos para terminar el día. ¿Y esta noche cenamos tranquilos? ¿Y esta noche cenamos tranquilos? Sin ordenadores y sin reuniones. Sin ordenadores y sin reuniones. Y sin discutir por yogures. Y sin discutir por yogures. Eso depende de ti. Eso depende de ti. Prometo no tocar los tuyos. Prometo no tocar los tuyos. Ahora sí, el día está mejorando. Ahora sí, el día está mejorando. Nos vemos luego, cariño. Nos vemos luego, cariño. Nos vemos en casa. Nos vemos en casa. Hola, perdona, ¿eres Laura? Hola, perdona, ¿eres Laura? Sí, tú debes de ser Daniel. Sí, tú debes de ser Daniel. Sí, hoy es mi primer día. Sí, hoy es mi primer día. Bienvenido al equipo de informática. Bienvenido al equipo de informática. Gracias, estoy un poco nervioso. Gracias, estoy un poco nervioso. Es normal, yo también lo estaba al principio. Es normal, yo también lo estaba al principio. La oficina es más grande de lo que imaginaba. La oficina es más grande de lo que imaginaba. Sí, pero nuestro equipo trabaja en esta zona. Sí, pero nuestro equipo trabaja en esta zona. ¿Este escritorio es el mío? ¿Este escritorio es el mío?
Sí, está junto al mío. Sí, está junto al mío. Perfecto, así podré pedirte ayuda. Perfecto, así podré pedirte ayuda. Claro, pero primero vamos a encender el ordenador. Claro, pero primero vamos a encender el ordenador. Vale, aquí está el botón. Vale, aquí está el botón. La primera vez puede tardar un poco. La primera vez puede tardar un poco. La pantalla me pide un nombre de usuario. La pantalla me pide un nombre de usuario. ¿Recibiste tus datos de acceso por correo? ¿Recibiste tus datos de acceso por correo? Sí, los tengo en el móvil. Sí, los tengo en el móvil. Introduce el usuario y la contraseña temporal. Introduce el usuario y la contraseña temporal. Espero no equivocarme. Espero no equivocarme. ¿Tienes varios intentos? Tranquilo. ¿Tienes varios intentos? Tranquilo. Ya está, ahora me pide cambiar la contraseña. Ya está, ahora me pide cambiar la contraseña. Usa una contraseña larga y fácil de recordar. Usa una contraseña larga y fácil de recordar. ¿Puedo usar el nombre de mi perro? ¿Puedo usar el nombre de mi perro? Mejor no, eso es demasiado fácil de adivinar. Mejor no, eso es demasiado fácil de adivinar. Mi perro se sentiría decepcionado. Mi perro se sentiría decepcionado. ¿Puedes explicárselo esta noche? ¿Puedes explicárselo esta noche? Vale, ya tengo una contraseña segura. Vale, ya tengo una contraseña segura. Ahora abre el correo de la empresa. Ahora abre el correo de la empresa. Tengo 9 mensajes nuevos. Tengo 9 mensajes nuevos. Eso no es nada, espera hasta el viernes. Eso no es nada, espera hasta el viernes. Ese comentario no me tranquiliza. Ese comentario no me tranquiliza. La mayoría son mensajes automáticos. La mayoría son mensajes automáticos. Aquí hay uno del Departamento de Recursos Humanos. Aquí hay uno del Departamento de Recursos Humanos. Ese tiene información sobre horarios y vacaciones. Ese tiene información sobre horarios y vacaciones. También veo una invitación para una reunión. También veo una invitación para una reunión. Es la reunión diaria del equipo. Es la reunión diaria del equipo. ¿Tenemos una todos los días? ¿Tenemos una todos los días? Sí, pero solo dura 15 minutos. Sí, pero solo dura 15 minutos. ¿Tengo que preparar algo para hoy? ¿Tengo que preparar algo para hoy? Solo tienes que presentarte brevemente. Solo tienes que presentarte brevemente. Eso me pone más nervioso que el ordenador. Eso me pone más nervioso que el ordenador. Di tu nombre, tu experiencia y algo que te guste. Di tu nombre, tu experiencia y algo que te guste. ¿Puedo decir que me gusta el café? ¿Puedo decir que me gusta el café? Aquí eso cuenta como una habilidad profesional. Aquí eso cuenta como una habilidad profesional.
Entonces estoy muy preparado. Entonces estoy muy preparado. Buenos días. ¿Cómo va todo por aquí? Buenos días. ¿Cómo va todo por aquí? Hola Marcos, ya estamos configurando su cuenta. Hola Marcos, ya estamos configurando su cuenta. Perfecto. Bienvenido, Daniel. Perfecto. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, encantado de conocerte. Muchas gracias, encantado de conocerte. Yo soy el responsable del equipo. Yo soy el responsable del equipo. Laura me está ayudando con el ordenador. Laura me está ayudando con el ordenador. Estás en buenas manos. Estás en buenas manos. Eso espero. Eso espero. Hoy tendrás un día bastante tranquilo. Hoy tendrás un día bastante tranquilo. Me parece una buena forma de empezar. Me parece una buena forma de empezar. Primero conocerás las herramientas que usamos. Primero conocerás las herramientas que usamos. ¿Voy a trabajar con soporte técnico? ¿Voy a trabajar con soporte técnico? Sí, al principio resolverás problemas sencillos. Sí, al principio resolverás problemas sencillos. ¿Cómo recuperar contraseñas? ¿Cómo recuperar contraseñas? Exacto, y también configurar correos y programas. Exacto, y también configurar correos y programas. Yo te enseñaré cómo funciona el sistema de solicitudes. Yo te enseñaré cómo funciona el sistema de solicitudes. ¿Las solicitudes llegan por correo? ¿Las solicitudes llegan por correo? No, llegan a una plataforma interna. No, llegan a una plataforma interna. ¿Esta aplicación azul? ¿Esta aplicación azul? Sí, abre esa aplicación. Sí, abre esa aplicación. Aquí aparecen muchas solicitudes. Aquí aparecen muchas solicitudes. No te preocupes, no son todas tuyas. No te preocupes, no son todas tuyas. Menos mal, casi cierro el ordenador. Menos mal, casi cierro el ordenador. Hoy solo observarás cómo trabaja Laura. Hoy solo observarás cómo trabaja Laura. Perfecto. Prefiero aprender antes de tocar nada. Perfecto. Prefiero aprender antes de tocar nada. Esa es una buena regla en informática. Esa es una buena regla en informática. Especialmente con los servidores. Especialmente con los servidores. Prometo no acercarme a ningún servidor hoy. Prometo no acercarme a ningún servidor hoy. Están en otra sala, así que estamos seguros. Están en otra sala, así que estamos seguros. También tendrás que completar una formación de seguridad. También tendrás que completar una formación de seguridad. ¿Es muy larga? ¿Es muy larga? Dura aproximadamente una hora. Dura aproximadamente una hora. Hay un pequeño examen al final. Hay un pequeño examen al final. ¿Un examen en mi primer día? ¿Un examen en mi primer día?
Es fácil y puedes repetirlo. Es fácil y puedes repetirlo. Eso suena un poco mejor. Eso suena un poco mejor. Cuando termines, ven a mi escritorio. Cuando termines, ven a mi escritorio. De acuerdo, allí estaré. De acuerdo, allí estaré. Bienvenido otra vez al equipo. Bienvenido otra vez al equipo. Gracias, tengo muchas ganas de empezar. Gracias, tengo muchas ganas de empezar. Bien, ahora vamos a abrir tu primera solicitud. Bien, ahora vamos a abrir tu primera solicitud. ¿Ya puedo resolverla? ¿Ya puedo resolverla? Primero vamos a leerla juntos. Primero vamos a leerla juntos. Una persona no puede conectarse a la impresora. Una persona no puede conectarse a la impresora. Es un problema muy común. Es un problema muy común. ¿Y cuál suele ser la solución? ¿Y cuál suele ser la solución? Normalmente, encender la impresora. Normalmente, encender la impresora. Creo que este trabajo me va a gustar. Creo que este trabajo me va a gustar. Bueno, ya podéis empezar. Bueno, ya podéis empezar. Espera, quiero hacer una foto. Espera, quiero hacer una foto. ¿Otra foto de comida? ¿Otra foto de comida? Esta paella merece una foto. Esta paella merece una foto. Primero una foto y luego comemos. Primero una foto y luego comemos. Rápido que se enfría. Rápido que se enfría. Ya está, ahora sí. Ya está, ahora sí. Huele increíble. Huele increíble. He empezado a prepararla esta mañana. He empezado a prepararla esta mañana. ¿La has hecho tú solo? ¿La has hecho tú solo? Casi mi vecino me ha dado algunos consejos. Casi mi vecino me ha dado algunos consejos. Eso explica por qué estabas tan nervioso. Eso explica por qué estabas tan nervioso. No estaba nervioso. No estaba nervioso. Has mirado la paella cada 30 segundos. Has mirado la paella cada 30 segundos. Solo estaba controlando el arroz. Solo estaba controlando el arroz. ¿Puedo servirme? ¿Puedo servirme? Claro, pero empieza por este lado. Claro, pero empieza por este lado. ¿Por qué por ese lado? ¿Por qué por ese lado? Porque tiene más pollo. Porque tiene más pollo. Y él sabe que te gusta mucho el pollo. Y él sabe que te gusta mucho el pollo. ¡Qué buen anfitrión! ¡Qué buen anfitrión! Yo quiero un poco de la parte del centro. Yo quiero un poco de la parte del centro. Ahí está el arroz más jugoso. Ahí está el arroz más jugoso. Perfecto, dame un poco. Perfecto, dame un poco. ¿Esto verde son judías?
¿Esto verdes son judías? Sí, son judías verdes. Sí, son judías verdes. ¿Y estas judías blancas tan grandes? ¿Y estas judías blancas tan grandes? Se llaman garrofón. Se llaman garrofón. Nunca había oído esa palabra. Nunca había oído esa palabra. Yo tampoco la uso mucho. Yo tampoco la uso mucho. Es un ingrediente tradicional de la paella valenciana. Es un ingrediente tradicional de la paella valenciana. Por eso he querido ponerlo. Por eso he querido ponerlo. ¿También lleva marisco? ¿También lleva marisco? No, esta lleva pollo y conejo. No, esta lleva pollo y conejo. ¿Conejo? ¿Conejo? Por tu cara, creo que no lo sabías. Por tu cara, creo que no lo sabías. Pensaba que era todo pollo. Pensaba que era todo pollo. ¿No comes conejo? ¿No comes conejo? Sí, puedo comerlo, pero nunca lo he probado. Sí, puedo comerlo, pero nunca lo he probado. Pues hoy es un buen día. Pues hoy es un buen día. ¿Puedes decirme qué trozo es de conejo? ¿Puedes decirme qué trozo es de conejo? Este pequeño de aquí. Este pequeño de aquí. Vale, voy a probarlo. Vale, voy a probarlo. Todos estamos esperando tu reacción. Todos estamos esperando tu reacción. No me miréis así. No me miréis así. Come tranquilo. Come tranquilo. Está bueno. Está bueno. ¿Solo bueno? ¿Solo bueno? Está muy bueno. Está muy bueno. Eso está mejor. Eso está mejor. El cocinero necesita muchos cumplidos. El cocinero necesita muchos cumplidos. Después de toda la mañana, sí. Después de toda la mañana, sí. El arroz está en su punto. El arroz está en su punto. Gracias, eso sí es un cumplido importante. Gracias, eso sí es un cumplido importante. ¿Por qué es tan difícil cocinar el arroz? ¿Por qué es tan difícil cocinar el arroz? Porque no puedes moverlo todo el tiempo. Porque no puedes moverlo todo el tiempo. Yo siempre quiero removerlo. Yo siempre quiero removerlo. Y por eso no te he dejado entrar en la cocina. Y por eso no te he dejado entrar en la cocina. Pensaba que era porque ocupaba espacio. Pensaba que era porque ocupaba espacio. También. También. Qué amable. Qué amable. ¿Se come directamente de la paella? ¿Se come directamente de la paella? A veces sí, sobre todo entre amigos. A veces sí, sobre todo entre amigos. Pero hoy tenemos platos. Pero hoy tenemos platos.
Mejor, porque Carlos come muy rápido. Mejor, porque Carlos come muy rápido. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ya has terminado la mitad del plato. Ya has terminado la mitad del plato. Tenía hambre. Tenía hambre. Puedes repetir, hay bastante. Puedes repetir, hay bastante. Gracias, pero primero quiero probar el limón. Gracias, pero primero quiero probar el limón. ¿Vas a poner limón? ¿Vas a poner limón? Sí, ¿pasa algo? Sí, ¿pasa algo? Nada grave, pero pruébala primero sin limón. Nada grave, pero pruébala primero sin limón. Ya la he probado sin limón. Ya la he probado sin limón. Déjale poner lo que quiera. Déjale poner lo que quiera. Yo he traído limón para quien quiera. Yo he traído limón para quien quiera. Vale, pero solo un poco. Vale, pero solo un poco. Parece que necesito permiso oficial. Parece que necesito permiso oficial. Aquí Elena es la policía de la paella. Aquí Elena es la policía de la paella. Alguien tiene que mantener el orden. Alguien tiene que mantener el orden. ¿Y qué opinas de mi paella, agente? ¿Y qué opinas de mi paella, agente? Está muy rica, pero tengo una pregunta. Está muy rica, pero tengo una pregunta. Eso suena peligroso. Eso suena peligroso. ¿Has usado colorante o azafrán? ¿Has usado colorante o azafrán? He usado azafrán. He usado azafrán. Muy bien. Muy bien. ¿Y si hubiera usado colorante? ¿Y si hubiera usado colorante? También me la comería. También me la comería. Entonces no eres una policía muy estricta. Entonces no eres una policía muy estricta. Soy estricta, pero tengo hambre. Soy estricta, pero tengo hambre. Esperad, todavía falta lo mejor. Esperad, todavía falta lo mejor. Hay postre. Hay postre. No, hablo del socarrat. No, hablo del socarrat. ¿Qué es el socarrat? ¿Qué es el socarrat? Es la capa de arroz tostado del fondo. Es la capa de arroz tostado del fondo. ¿Arroz quemado? ¿Arroz quemado? Tostado, no quemado. Tostado, no quemado. La diferencia es importante para él. La diferencia es importante para él. ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? Claro, mira esta parte. Claro, mira esta parte. Está crujiente. Está crujiente. Eso significa que ha salido bien. Eso significa que ha salido bien. Menos mal, porque era lo que más me preocupaba. Menos mal, porque era lo que más me preocupaba.
Yo pensaba que te preocupaban los invitados. Yo pensaba que te preocupaban los invitados. Vosotros podéis cuidaros solos. Vosotros podéis cuidaros solos. La próxima vez quiero aprender a cocinarla. La próxima vez quiero aprender a cocinarla. Necesitas paciencia. Necesitas paciencia. Tengo paciencia. Tengo paciencia. Hace un momento no podías esperar para servirte. Hace un momento no podías esperar para servirte. Con la comida tengo menos paciencia. Con la comida tengo menos paciencia. Puedes venir temprano y ayudarme. Puedes venir temprano y ayudarme. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Sobre las 11. Sobre las 11. Eso no es tan temprano. Eso no es tan temprano. Para él, antes del mediodía es de madrugada. Para él, antes del mediodía es de madrugada. Los fines de semana necesito descansar. Los fines de semana necesito descansar. También puedes encargarte de lavar los platos. También puedes encargarte de lavar los platos. Prefiero aprender a cocinar. Prefiero aprender a cocinar. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Yo puedo preparar el postre la próxima vez. Yo puedo preparar el postre la próxima vez. ¿El postre de chocolate que hiciste el mes pasado? ¿El postre de chocolate que hiciste el mes pasado? Sí, pero esta vez no olvidaré el azúcar. Sí, pero esta vez no olvidaré el azúcar. Ahora entiendo por qué estaba tan amargo. Ahora entiendo por qué estaba tan amargo. Y tú dijiste que estaba delicioso. Y tú dijiste que estaba delicioso. Quería ser amable. Quería ser amable. Pues hoy puedes ser sincero. Pues hoy puedes ser sincero. Sinceramente, quiero repetir. Sinceramente, quiero repetir. Eso sí es una buena respuesta. Eso sí es una buena respuesta. Yo también quiero un poco más. Yo también quiero un poco más. Servidme a mí también. Servidme a mí también. Entonces la paella ha pasado la prueba. Entonces la paella ha pasado la prueba. Sí, pero todavía queda la prueba final. Sí, pero todavía queda la prueba final. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Decidir quién limpia la cocina? ¿Decidir quién limpia la cocina? El cocinero no debería limpiar. El cocinero no debería limpiar. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Yo he traído el pan. Yo he traído el pan. El pan no te salva. El pan no te salva. Podemos limpiar entre todos. Podemos limpiar entre todos. Esa es la respuesta más justa. Esa es la respuesta más justa. Vale, pero después de terminar la paella.
Vale, pero después de terminar la paella. Claro, todavía no hay ninguna prisa. Claro, todavía no hay ninguna prisa. Por fin estamos todos de acuerdo. Por fin estamos todos de acuerdo. Entonces comed, que todavía queda socarrat. Entonces comed, que todavía queda socarrat. Ahora ya sé cuál es la palabra más importante. Ahora ya sé cuál es la palabra más importante. ¿Has aprendido rápido? ¿Has aprendido rápido? La comida siempre es una buena profesora. La comida siempre es una buena profesora. Y los buenos amigos también. Y los buenos amigos también. Bienvenidos a este episodio sobre vivir en Madrid siendo extranjero. Bienvenidos a este episodio sobre vivir en Madrid siendo extranjero. Hoy vamos a contar lo bueno, lo difícil y lo inesperado. Hoy vamos a contar lo bueno, lo difícil y lo inesperado. Tú llevas más tiempo aquí que yo. Tú llevas más tiempo aquí que yo. Sí, llevo casi 4 años en Madrid. Sí, llevo casi 4 años en Madrid. Yo llevo 1 año y medio. Yo llevo 1 año y medio. ¿Recuerdas tu primer día? ¿Recuerdas tu primer día? Perfectamente, porque me perdí al salir del metro. Perfectamente, porque me perdí al salir del metro. Eso es casi una tradición madrileña. Eso es casi una tradición madrileña. Había muchas salidas y elegí la peor. Había muchas salidas y elegí la peor. A mí me pasó en la estación de Sol. A mí me pasó en la estación de Sol. Salí por una calle que no conocía. Salí por una calle que no conocía. Yo también, y mi móvil no tenía batería. Yo también, y mi móvil no tenía batería. Buen comienzo. Buen comienzo. Sí, pero una señora me ayudó. Sí, pero una señora me ayudó. ¿Hablabas mucho español entonces? ¿Hablabas mucho español entonces? Muy poco, pero sabía decir estoy perdida. Muy poco, pero sabía decir estoy perdida. Una frase esencial. Una frase esencial. La usé bastante durante el primer mes. La usé bastante durante el primer mes. Yo pensaba que mi español era bueno. Yo pensaba que mi español era bueno. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? La primera persona me habló muy rápido. La primera persona me habló muy rápido. Y de repente no entendías nada. Y de repente no entendías nada. Exactamente, parecía otro idioma. Exactamente, parecía otro idioma. La velocidad fue lo más difícil para mí. La velocidad fue lo más difícil para mí. También las expresiones. También las expresiones. Sí, al principio no entendía, ahora voy. Sí, al principio no entendía, ahora voy. Pensabas que significaba inmediatamente. Pensabas que significaba inmediatamente. Claro, pero a veces significaba dentro de un rato. Claro, pero a veces significaba dentro de un rato. O cuando la persona termina lo que está haciendo.
O cuando la persona termina lo que está haciendo. ¿Ahora ya lo uso yo también? ¿Ahora ya lo uso yo también? Eso significa que te has adaptado. Eso significa que te has adaptado. Un poco, aunque todavía cometo errores. Un poco, aunque todavía cometo errores. Yo también, especialmente con el pasado. Yo también, especialmente con el pasado. Lo importante es hablar sin tanto miedo. Lo importante es hablar sin tanto miedo. Antes preparaba cada frase en mi cabeza. Antes preparaba cada frase en mi cabeza. Y cuando llegaba tu turno, la conversación ya había cambiado. Y cuando llegaba tu turno, la conversación ya había cambiado. Me pasaba todo el tiempo. Me pasaba todo el tiempo. ¿Dónde viviste al llegar? ¿Dónde viviste al llegar? En una habitación cerca de Moncloa. En una habitación cerca de Moncloa. Buena zona para empezar. Buena zona para empezar. Sí, pero el piso era muy pequeño. Sí, pero el piso era muy pequeño. Los pisos pequeños son bastante comunes aquí. Los pisos pequeños son bastante comunes aquí. Mi habitación tenía cama, escritorio y poco más. Mi habitación tenía cama, escritorio y poco más. Compartías piso. Compartías piso. Sí, con 2 estudiantes y un diseñador. Sí, con 2 estudiantes y un diseñador. Eso suena interesante. Eso suena interesante. Lo era, pero solo teníamos un baño. Lo era, pero solo teníamos un baño. Ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. Cada mañana parecía una competición. Cada mañana parecía una competición. Yo compartí piso durante mis 2 primeros años. Yo compartí piso durante mis 2 primeros años. Tuviste buena experiencia. Tuviste buena experiencia. En general sí, pero aprendí a preguntar muchas cosas antes de entrar. En general sí, pero aprendí a preguntar muchas cosas antes de entrar. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? El ruido, la limpieza, los gastos y las visitas. El ruido, la limpieza, los gastos y las visitas. También la calefacción. También la calefacción. Muy importante. Muy importante. Mi primer piso era frío en invierno. Mi primer piso era frío en invierno. El mío también, y yo no estaba preparada. El mío también, y yo no estaba preparada. Madrid puede ser muy frío. Madrid puede ser muy frío. Mucha gente solo piensa en el calor. Mucha gente solo piensa en el calor. El verano también fue una sorpresa. El verano también fue una sorpresa. Sobre todo en agosto. Sobre todo en agosto. Nunca había valorado tanto un aire acondicionado. Nunca había valorado tanto un aire acondicionado. Yo pasaba las tardes buscando lugares frescos. Yo pasaba las tardes buscando lugares frescos. Bibliotecas, centros comerciales y cafeterías.
Bibliotecas, centros comerciales y cafeterías. Exacto, cualquier sitio con aire. Exacto, cualquier sitio con aire. ¿Te costó encontrar piso? ¿Te costó encontrar piso? Muchísimo, porque había mucha competencia. Muchísimo, porque había mucha competencia. A veces un anuncio desaparece el mismo día. A veces un anuncio desaparece el mismo día. Por eso hay que responder rápido. Por eso hay que responder rápido. Y revisar bien las condiciones. Y revisar bien las condiciones. Nunca envíes dinero sin ver el piso y el contrato. Nunca envíes dinero sin ver el piso y el contrato. Ese consejo es muy importante. Ese consejo es muy importante. También conviene preparar los documentos antes. También conviene preparar los documentos antes. Contrato de trabajo, identificación y pruebas de ingresos. Contrato de trabajo, identificación y pruebas de ingresos. Sí, porque algunos propietarios piden bastante información. Sí, porque algunos propietarios piden bastante información. La burocracia fue otra aventura. La burocracia fue otra aventura. ¿Tuviste problemas con tus documentos? ¿Tuviste problemas con tus documentos? No problemas graves, pero muchas dudas. No problemas graves, pero muchas dudas. Las citas y los formularios pueden confundir. Las citas y los formularios pueden confundir. Una vez llevé todos los papeles menos una copia. Una vez llevé todos los papeles menos una copia. Siempre falta una copia. Siempre falta una copia. Tuve que buscar una papelería rápidamente. Tuve que buscar una papelería rápidamente. Yo ahora llevo copias de todo. Yo ahora llevo copias de todo. Eso es experiencia. Eso es experiencia. Y un poco de miedo. Y un poco de miedo. ¿Te resultó fácil abrir una cuenta bancaria? ¿Te resultó fácil abrir una cuenta bancaria? Al principio no, porque no conocía las opciones. Al principio no, porque no conocía las opciones. Yo pregunté a otros extranjeros. Yo pregunté a otros extranjeros. Las comunidades en Internet ayudan bastante. Las comunidades en Internet ayudan bastante. Sí, aunque hay que comprobar la información. Sí, aunque hay que comprobar la información. Porque cada caso puede ser diferente. Porque cada caso puede ser diferente. Hablemos del trabajo. Hablemos del trabajo. Vale, ¿trabajabas a distancia cuando llegaste? Vale, ¿trabajabas a distancia cuando llegaste? Sí, y eso hizo la mudanza más fácil. Sí, y eso hizo la mudanza más fácil. Pero también puede ser solitario. Pero también puede ser solitario. Totalmente pasaba demasiadas horas en casa. Totalmente pasaba demasiadas horas en casa. ¿Y cómo conociste gente? ¿Y cómo conociste gente? Empecé a trabajar algunos días en un espacio compartido. Empecé a trabajar algunos días en un espacio compartido. Buena idea. Buena idea.
También fui a intercambios de idiomas. También fui a intercambios de idiomas. Yo conocí a varios amigos así. Yo conocí a varios amigos así. Algunos intercambios parecen entrevistas. Algunos intercambios parecen entrevistas. Nombre, país, trabajo y tiempo en Madrid. Nombre, país, trabajo y tiempo en Madrid. La misma conversación cada semana. La misma conversación cada semana. Pero a veces aparece una amistad de verdad. Pero a veces aparece una amistad de verdad. Sí, hay que tener paciencia. Sí, hay que tener paciencia. Hacer amigos adultos lleva tiempo. Hacer amigos adultos lleva tiempo. Especialmente cuando la gente tiene horarios diferentes. Especialmente cuando la gente tiene horarios diferentes. Y muchos extranjeros se van después de unos meses. Y muchos extranjeros se van después de unos meses. Eso puede ser triste. Eso puede ser triste. ¿Conoces a alguien y luego cambia de país? ¿Conoces a alguien y luego cambia de país? Por eso intenté conocer también a gente de Madrid. Por eso intenté conocer también a gente de Madrid. ¿Fue difícil? ¿Fue difícil? Un poco, porque muchos ya tienen sus grupos. Un poco, porque muchos ya tienen sus grupos. Pero cuando entras en un grupo, suelen incluirte mucho. Pero cuando entras en un grupo, suelen incluirte mucho. A mí me ayudó a apuntarme a un deporte. A mí me ayudó a apuntarme a un deporte. Yo empecé clases de baile. Yo empecé clases de baile. ¿Sabías bailar antes? ¿Sabías bailar antes? No, y todavía tengo mucho que aprender. No, y todavía tengo mucho que aprender. Pero conociste gente. Pero conociste gente. Sí, y perdí la vergüenza. Sí, y perdí la vergüenza. Eso ayuda también con el idioma. Eso ayuda también con el idioma. Muchísimo, porque no puedes traducir cada palabra. Muchísimo, porque no puedes traducir cada palabra. Tienes que reaccionar rápido. Tienes que reaccionar rápido. Y aceptar que vas a sonar raro algunas veces. Y aceptar que vas a sonar raro algunas veces. Yo una vez pedí una cuchara cuando quería un cuchillo. Yo una vez pedí una cuchara cuando quería un cuchillo. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? Corté la comida con la cuchara. Corté la comida con la cuchara. Eso demuestra compromiso. Eso demuestra compromiso. No quería admitir mi error. No quería admitir mi error. Todos tenemos historias así. Todos tenemos historias así. ¿Qué fue lo que más te gustó de Madrid? ¿Qué fue lo que más te gustó de Madrid? La vida en la calle. La vida en la calle. A mí también. A mí también. Siempre hay gente caminando, hablando o tomando algo. Siempre hay gente caminando, hablando o tomando algo. Me gusta que puedes salir sin tener un gran plan. Me gusta que puedes salir sin tener un gran plan.
Te sientas en una terraza y ves pasar la ciudad. Te sientas en una terraza y ves pasar la ciudad. También me gustan los parques. También me gustan los parques. Son perfectos cuando necesitas descansar del ruido. Son perfectos cuando necesitas descansar del ruido. Madrid tiene mucha energía. Madrid tiene mucha energía. Sí, aunque a veces necesito silencio. Sí, aunque a veces necesito silencio. ¿Te costó acostumbrarte a los horarios? ¿Te costó acostumbrarte a los horarios? Mucho, especialmente a la hora de cenar. Mucho, especialmente a la hora de cenar. Yo tenía hambre demasiado pronto. Yo tenía hambre demasiado pronto. A las 7 ya buscaba un restaurante. A las 7 ya buscaba un restaurante. Y algunas cocinas todavía no estaban abiertas. Y algunas cocinas todavía no estaban abiertas. Ahora ceno más tarde, pero no demasiado. Ahora ceno más tarde, pero no demasiado. Yo sigo cenando antes que muchos amigos españoles. Yo sigo cenando antes que muchos amigos españoles. También me sorprendieron las comidas largas. También me sorprendieron las comidas largas. Aquí una comida puede ocupar toda la tarde. Aquí una comida puede ocupar toda la tarde. Al principio miraba el reloj. Al principio miraba el reloj. Ahora disfrutas la sobremesa. Ahora disfrutas la sobremesa. Sí, me parece una de las mejores costumbres. Sí, me parece una de las mejores costumbres. ¿Y la comida? ¿Y la comida? Me encanta, pero tuve que aprender a pedir. Me encanta, pero tuve que aprender a pedir. La primera vez no sabía cuánto pedir. La primera vez no sabía cuánto pedir. Yo pedí demasiadas raciones para 2 personas. Yo pedí demasiadas raciones para 2 personas. ¿Os lo comisteis todo? ¿Os lo comisteis todo? Lo intentamos con mucha dignidad. Lo intentamos con mucha dignidad. Una misión seria. Una misión seria. Ahora ya entiendo mejor cómo compartir. Ahora ya entiendo mejor cómo compartir. También aprendí que cada bar tiene su especialidad. También aprendí que cada bar tiene su especialidad. ¿Y qué conviene preguntar? ¿Y qué conviene preguntar? La gente suele recomendarte algo con entusiasmo. La gente suele recomendarte algo con entusiasmo. Madrid es buena ciudad para descubrir lugares caminando. Madrid es buena ciudad para descubrir lugares caminando. Aunque las distancias engañan. Aunque las distancias engañan. Sí, dices está cerca y terminas caminando media hora. Sí, dices está cerca y terminas caminando media hora. Por suerte, el transporte ayuda mucho. Por suerte, el transporte ayuda mucho. Yo uso el metro casi todos los días. Yo uso el metro casi todos los días. Yo combino metro y autobús. Yo combino metro y autobús. Al principio miraba el mapa constantemente. Al principio miraba el mapa constantemente. Ahora ya tienes rutas favoritas. Ahora ya tienes rutas favoritas.
Sí, y sé qué vagón me deja cerca de la salida. Sí, y sé qué vagón me deja cerca de la salida. Eso es nivel avanzado. Eso es nivel avanzado. La verdadera integración. La verdadera integración. ¿Conduces en Madrid? ¿Conduces en Madrid? No, prefiero evitarlo. No, prefiero evitarlo. Yo tampoco tengo coche. Yo tampoco tengo coche. Para mi vida diaria no lo necesito. Para mi vida diaria no lo necesito. Además, caminar me ayuda a conocer los barrios. Además, caminar me ayuda a conocer los barrios. Cada barrio tiene un ambiente diferente. Cada barrio tiene un ambiente diferente. ¿Tienes alguno favorito? ¿Tienes alguno favorito? Me gusta vivir en una zona tranquila y visitar las zonas más animadas. Me gusta vivir en una zona tranquila y visitar las zonas más animadas. Buena estrategia. Buena estrategia. Así puedo descansar y también disfrutar del centro. Así puedo descansar y también disfrutar del centro. ¿Te has sentido sola alguna vez aquí? ¿Te has sentido sola alguna vez aquí? Sí, especialmente durante los primeros meses. Sí, especialmente durante los primeros meses. A mí me pasó después de la emoción inicial. A mí me pasó después de la emoción inicial. Cuando todo deja de ser nuevo, aparecen las dudas. Cuando todo deja de ser nuevo, aparecen las dudas. Y echas de menos cosas pequeñas. Y echas de menos cosas pequeñas. La comida de casa, una conversación familiar o una tienda conocida. La comida de casa, una conversación familiar o una tienda conocida. Yo echaba de menos entender todo sin esfuerzo. Yo echaba de menos entender todo sin esfuerzo. Eso cansa más de lo que parece. Eso cansa más de lo que parece. Hasta comprar un producto puede necesitar concentración. Hasta comprar un producto puede necesitar concentración. Pero un día notas que entiendes una conversación completa. Pero un día notas que entiendes una conversación completa. Y te sientes muy orgulloso. Y te sientes muy orgulloso. Esos pequeños avances ayudan mucho. Esos pequeños avances ayudan mucho. Hablas con tu familia a menudo. Hablas con tu familia a menudo. Sí, pero intento no vivir solo a través del teléfono. Sí, pero intento no vivir solo a través del teléfono. Es importante construir una vida aquí. Es importante construir una vida aquí. Sin olvidar a la gente de allí. Sin olvidar a la gente de allí. Encontrar ese equilibrio lleva tiempo. Encontrar ese equilibrio lleva tiempo. También tienes que aceptar días malos. También tienes que aceptar días malos. No todos los días en Madrid parecen vacaciones. No todos los días en Madrid parecen vacaciones. Hay trabajo, facturas, cansancio y problemas normales. Hay trabajo, facturas, cansancio y problemas normales. A veces las fotos de otras personas crean expectativas extrañas. A veces las fotos de otras personas crean expectativas extrañas. Parece que todos están siempre en una terraza.
Parece que todos están siempre en una terraza. Pero alguien tiene que lavar la ropa. Pero alguien tiene que lavar la ropa. Y esperar al técnico de Internet. Y esperar al técnico de Internet. Esa experiencia es internacional. Esa experiencia es internacional. Totalmente. Totalmente. ¿Qué consejo darías a alguien que acaba de llegar? ¿Qué consejo darías a alguien que acaba de llegar? Que no intente resolver toda su vida en una semana. Que no intente resolver toda su vida en una semana. Buen consejo. Buen consejo. Primero una casa segura, los documentos básicos y una rutina. Primero una casa segura, los documentos básicos y una rutina. Después explorar poco a poco. Después explorar poco a poco. También recomiendo aprender español desde el primer día. También recomiendo aprender español desde el primer día. Aunque trabajes en otro idioma. Aunque trabajes en otro idioma. Sí, porque el español cambia tu experiencia. Sí, porque el español cambia tu experiencia. Te permite hablar con vecinos, comerciantes y compañeros. Te permite hablar con vecinos, comerciantes y compañeros. Y te hace sentir menos visitante. Y te hace sentir menos visitante. Mi consejo sería aceptar invitaciones. Mi consejo sería aceptar invitaciones. Incluso cuando estás cansado. Incluso cuando estás cansado. No siempre, pero al principio conviene salir un poco. No siempre, pero al principio conviene salir un poco. Las conexiones no llegan solas. Las conexiones no llegan solas. También hay que cuidar el presupuesto. También hay que cuidar el presupuesto. Madrid ofrece muchos planes, pero los gastos se acumulan. Madrid ofrece muchos planes, pero los gastos se acumulan. Cafés, comidas, transporte y actividades. Cafés, comidas, transporte y actividades. Yo empecé a planear mejor cada mes. Yo empecé a planear mejor cada mes. Y descubrí muchos planes gratuitos. Y descubrí muchos planes gratuitos. Caminar, visitar parques y participar en actividades culturales. Caminar, visitar parques y participar en actividades culturales. La ciudad puede ser cara, pero hay opciones. La ciudad puede ser cara, pero hay opciones. Solo necesitas investigar un poco. Solo necesitas investigar un poco. Después de varios años, te sientes de aquí. Después de varios años, te sientes de aquí. No completamente, pero tampoco me siento una turista. No completamente, pero tampoco me siento una turista. Entiendo esa sensación. Entiendo esa sensación. Madrid ya forma parte de mi vida. Madrid ya forma parte de mi vida. A mí me pasa algo parecido. A mí me pasa algo parecido. Todavía me sorprenden cosas. Todavía me sorprenden cosas. Pero ya tengo mis lugares y mis costumbres. Pero ya tengo mis lugares y mis costumbres. Eso hace que una ciudad se convierta en hogar. Eso hace que una ciudad se convierta en hogar. No necesitas conocer cada calle.
No necesitas conocer cada calle. Solo necesitas sentir que tienes un sitio dentro de ella. Solo necesitas sentir que tienes un sitio dentro de ella. Creo que esa es una buena forma de terminar. Creo que esa es una buena forma de terminar. Vivir fuera no siempre es fácil, pero puede enseñarte muchísimo. Vivir fuera no siempre es fácil, pero puede enseñarte muchísimo. Sobre otro país y también sobre ti mismo. Sobre otro país y también sobre ti mismo. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Nos escuchamos en el próximo episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bienvenidos a este episodio grabado desde Barcelona. Bienvenidos a este episodio grabado desde Barcelona. Hoy vamos a hablar de cómo es vivir aquí siendo extranjero. Hoy vamos a hablar de cómo es vivir aquí siendo extranjero. Tú llevas 3 años en la ciudad, ¿verdad? Tú llevas 3 años en la ciudad, ¿verdad? Sí, y tú acabas de cumplir 2. Sí, y tú acabas de cumplir 2. Todavía recuerdo mi primera semana. Todavía recuerdo mi primera semana. ¿Fue tan caótica como la mía? ¿Fue tan caótica como la mía? Me perdí, pagué demasiado por una habitación y olvidé comprar un ventilador. Me perdí, pagué demasiado por una habitación y olvidé comprar un ventilador. Eso último fue un error grave. Eso último fue un error grave. Llegué en julio y no entendía la humedad. Llegué en julio y no entendía la humedad. El calor de Barcelona se siente diferente. El calor de Barcelona se siente diferente. Yo pensaba que por la noche refrescaría. Yo pensaba que por la noche refrescaría. Y terminaste durmiendo con la ventana abierta. Y terminaste durmiendo con la ventana abierta. Sí, con ruido de motos y gente hablando en la calle. Sí, con ruido de motos y gente hablando en la calle. La primera lección es elegir bien el barrio. La primera lección es elegir bien el barrio. ¿Dónde viviste al llegar? ¿Dónde viviste al llegar? En una habitación cerca de la Sagrada Familia. En una habitación cerca de la Sagrada Familia. Una zona muy bonita pero bastante turística. Una zona muy bonita pero bastante turística. Sí, escuchaba maletas con ruedas desde primera hora. Sí, escuchaba maletas con ruedas desde primera hora. Ese sonido forma parte de la ciudad. Ese sonido forma parte de la ciudad. Después me mudé a un barrio más tranquilo. Después me mudé a un barrio más tranquilo. ¿Te costó encontrar piso? ¿Te costó encontrar piso? Muchísimo, porque los anuncios recibían mensajes enseguida. Muchísimo, porque los anuncios recibían mensajes enseguida. A veces visitas una habitación con 10 personas más. A veces visitas una habitación con 10 personas más. Y tienes que decidir casi en el momento. Y tienes que decidir casi en el momento. Eso puede ser peligroso. Eso puede ser peligroso. Sí, conviene leer el contrato con calma. Sí, conviene leer el contrato con calma. También preguntar si los gastos están incluidos.
También preguntar si los gastos están incluidos. Agua, electricidad, internet y calefacción. Agua, electricidad, internet y calefacción. Y comprobar si hay aire acondicionado. Y comprobar si hay aire acondicionado. Tú aprendiste esa parte por experiencia. Tú aprendiste esa parte por experiencia. Ahora es mi primera pregunta. Ahora es mi primera pregunta. Mi piso actual es pequeño, pero tiene balcón. Mi piso actual es pequeño, pero tiene balcón. Un balcón cambia mucho la vida. Un balcón cambia mucho la vida. Sobre todo para tomar café por la mañana. Sobre todo para tomar café por la mañana. Aunque algunos balcones son casi decorativos. Aunque algunos balcones son casi decorativos. En el mío cabe una silla y media. En el mío cabe una silla y media. ¿Quién se sienta en la media silla? ¿Quién se sienta en la media silla? Las plantas. Las plantas. Entonces, tienen mejor sitio que tus visitas. Entonces, tienen mejor sitio que tus visitas. Mis visitas ya lo han aceptado. Mis visitas ya lo han aceptado. Hablemos de los idiomas. Hablemos de los idiomas. Ese tema siempre aparece cuando hablas de Barcelona. Ese tema siempre aparece cuando hablas de Barcelona. Yo sabía que aquí se hablaba catalán. Yo sabía que aquí se hablaba catalán. Pero no sabía cuánto lo vería en la vida diaria. Pero no sabía cuánto lo vería en la vida diaria. Está en los carteles, el transporte y muchos documentos. Está en los carteles, el transporte y muchos documentos. También lo escuchas en tiendas, escuelas y oficinas. También lo escuchas en tiendas, escuelas y oficinas. Al principio me preocupaba no entender nada. Al principio me preocupaba no entender nada. A mí también, pero la gente cambiaba al castellano sin problema. A mí también, pero la gente cambiaba al castellano sin problema. Aprender algunas palabras en catalán ayuda mucho. Aprender algunas palabras en catalán ayuda mucho. Sí, demuestra interés y abre conversaciones. Sí, demuestra interés y abre conversaciones. Yo empecé con saludos y frases sencillas. Yo empecé con saludos y frases sencillas. ¿Y ahora puedes mantener una conversación? ¿Y ahora puedes mantener una conversación? Solo una conversación muy paciente. Solo una conversación muy paciente. Eso ya es un avance. Eso ya es un avance. A veces mezclo los dos idiomas. A veces mezclo los dos idiomas. Yo también, especialmente cuando estoy cansada. Yo también, especialmente cuando estoy cansada. Pero vivir aquí me ha hecho escuchar con más atención. Pero vivir aquí me ha hecho escuchar con más atención. Y entender que una ciudad puede tener varias identidades. Y entender que una ciudad puede tener varias identidades. ¿Trabajabas aquí cuando llegaste? ¿Trabajabas aquí cuando llegaste? Sí, encontré trabajo en una empresa tecnológica. Sí, encontré trabajo en una empresa tecnológica.
Barcelona atrae a mucha gente del sector. Barcelona atrae a mucha gente del sector. También hay estudiantes, artistas y trabajadores a distancia. También hay estudiantes, artistas y trabajadores a distancia. Esa mezcla hace que conozcas personas de muchos países. Esa mezcla hace que conozcas personas de muchos países. Aunque también puedes vivir en una burbuja internacional. Aunque también puedes vivir en una burbuja internacional. Eso me pasó durante los primeros meses. Eso me pasó durante los primeros meses. ¿Todo tu grupo hablaba otro idioma? ¿Todo tu grupo hablaba otro idioma? Sí, y mi español dejó de mejorar. Sí, y mi español dejó de mejorar. ¿Qué hiciste para cambiarlo? ¿Qué hiciste para cambiarlo? Me apunté a actividades de barrio. Me apunté a actividades de barrio. Yo empecé clases de cocina. Yo empecé clases de cocina. ¿Aprendiste a preparar platos catalanes? ¿Aprendiste a preparar platos catalanes? Algunos, aunque todavía necesito seguir las recetas. Algunos, aunque todavía necesito seguir las recetas. Yo aprendí a pedir el pan correctamente. Yo aprendí a pedir el pan correctamente. Cada persona tiene sus logros. Cada persona tiene sus logros. También conocí gente jugando al voleibol en la playa. También conocí gente jugando al voleibol en la playa. La playa es una gran ventaja de vivir aquí. La playa es una gran ventaja de vivir aquí. Sí, pero no voy tanto como imaginaba. Sí, pero no voy tanto como imaginaba. Eso le pasa a mucha gente. Eso le pasa a mucha gente. Cuando eres turista, quieres ir todos los días. Cuando eres turista, quieres ir todos los días. Cuando vives aquí tienes trabajo, compras y lavadoras. Cuando vives aquí tienes trabajo, compras y lavadoras. La vida real siempre aparece. La vida real siempre aparece. Aún así, caminar junto al mar después del trabajo es especial. Aún así, caminar junto al mar después del trabajo es especial. También me gusta subir a zonas con vistas. También me gusta subir a zonas con vistas. Barcelona combina mar, ciudad y montaña. Barcelona combina mar, ciudad y montaña. Y puedes cambiar de ambiente en poco tiempo. Y puedes cambiar de ambiente en poco tiempo. ¿Usas mucho el transporte público? ¿Usas mucho el transporte público? Todos los días. Todos los días. Yo combino metro, autobús y bicicleta. Yo combino metro, autobús y bicicleta. ¿No te da miedo circular en bicicleta? ¿No te da miedo circular en bicicleta? Al principio sí, pero aprendí las rutas más tranquilas. Al principio sí, pero aprendí las rutas más tranquilas. Yo todavía prefiero caminar. Yo todavía prefiero caminar. Caminar es la mejor forma de descubrir calles pequeñas. Caminar es la mejor forma de descubrir calles pequeñas. Aunque hay que mirar el mapa de vez en cuando. Aunque hay que mirar el mapa de vez en cuando. Yo una vez caminé en dirección contraria durante 20 minutos.
Yo una vez caminé en dirección contraria durante 20 minutos. ¿No notaste que el mar estaba cada vez más lejos? ¿No notaste que el mar estaba cada vez más lejos? Pensé que era una ruta alternativa. Pensé que era una ruta alternativa. Muy optimista. Muy optimista. También hay que hablar del turismo. También hay que hablar del turismo. Sí, porque afecta mucho a la vida diaria. Sí, porque afecta mucho a la vida diaria. En algunas zonas hay mucha gente durante todo el año. En algunas zonas hay mucha gente durante todo el año. A veces cuesta caminar o encontrar una mesa. A veces cuesta caminar o encontrar una mesa. Por eso empecé a conocer lugares fuera de las rutas más famosas. Por eso empecé a conocer lugares fuera de las rutas más famosas. Los mercados pequeños y los bares de barrio son más tranquilos. Los mercados pequeños y los bares de barrio son más tranquilos. Y acabas saludando a las mismas personas. Y acabas saludando a las mismas personas. Eso ayuda a sentir que perteneces al lugar. Eso ayuda a sentir que perteneces al lugar. Aunque sigas siendo extranjero. Aunque sigas siendo extranjero. ¿Te costó hacer amigos? ¿Te costó hacer amigos? Sí, porque muchas personas vienen por poco tiempo. Sí, porque muchas personas vienen por poco tiempo. ¿Conoces a alguien y después se muda a otro país? ¿Conoces a alguien y después se muda a otro país? Eso puede cansar emocionalmente. Eso puede cansar emocionalmente. Pero también aparecen amistades muy fuertes. Pero también aparecen amistades muy fuertes. Yo conocí a mi mejor amiga en una clase de español. Yo conocí a mi mejor amiga en una clase de español. ¿Hablas español con ella? ¿Hablas español con ella? Sí, aunque las dos cometemos errores distintos. Sí, aunque las dos cometemos errores distintos. Una amistad educativa. Una amistad educativa. Y bastante divertida. Y bastante divertida. ¿Te sientes segura en la ciudad? ¿Te sientes segura en la ciudad? En general sí, pero cuido mucho mis cosas. En general sí, pero cuido mucho mis cosas. Especialmente en lugares llenos de gente. Especialmente en lugares llenos de gente. No dejo el móvil sobre la mesa y cierro bien el bolso. No dejo el móvil sobre la mesa y cierro bien el bolso. Yo aprendí a no llevar la cartera en el bolsillo trasero. Yo aprendí a no llevar la cartera en el bolsillo trasero. Son hábitos sencillos pero importantes. Son hábitos sencillos pero importantes. ¿Qué es lo más difícil de vivir aquí ahora? ¿Qué es lo más difícil de vivir aquí ahora? El precio de la vivienda. El precio de la vivienda. Para mí también. Para mí también. Y a veces la burocracia. Y a veces la burocracia. Las citas, los documentos y las copias. Las citas, los documentos y las copias. Siempre llevo más papeles de los necesarios. Siempre llevo más papeles de los necesarios.
Eso es sabiduría de expatriada. Eso es sabiduría de expatriada. También guardo versiones digitales de todo. También guardo versiones digitales de todo. ¿Y qué es lo mejor? ¿Y qué es lo mejor? La sensación de que siempre hay algo por descubrir. La sensación de que siempre hay algo por descubrir. Un concierto, una exposición o una fiesta de barrio. Un concierto, una exposición o una fiesta de barrio. Las celebraciones en la calle me sorprendieron mucho. Las celebraciones en la calle me sorprendieron mucho. A mí me encantan las calles decoradas. A mí me encantan las calles decoradas. Y las mesas largas donde todo el mundo come junto. Y las mesas largas donde todo el mundo come junto. También es fácil hacer excursiones desde Barcelona. También es fácil hacer excursiones desde Barcelona. Puedes visitar pueblos, playas y montañas. Puedes visitar pueblos, playas y montañas. Eso ayuda cuando necesitas descansar de la ciudad. Eso ayuda cuando necesitas descansar de la ciudad. Porque Barcelona es bonita, pero también intensa. Porque Barcelona es bonita, pero también intensa. Hay ruido, movimiento y mucha gente. Hay ruido, movimiento y mucha gente. A veces necesito un domingo sin planes. A veces necesito un domingo sin planes. Yo necesito un domingo sin subir ninguna cuesta. Yo necesito un domingo sin subir ninguna cuesta. Elegiste una ciudad con bastantes cuestas. Elegiste una ciudad con bastantes cuestas. Fue una decisión poco deportiva. Fue una decisión poco deportiva. Te ves viviendo aquí muchos años. Te ves viviendo aquí muchos años. No sé cuántos, pero ahora la siento como mi casa. No sé cuántos, pero ahora la siento como mi casa. A mí me ocurre lo mismo. A mí me ocurre lo mismo. Ya tengo mi cafetería, mi mercado y mi ruta favorita. Ya tengo mi cafetería, mi mercado y mi ruta favorita. Esos pequeños hábitos hacen hogar. Esos pequeños hábitos hacen hogar. ¿Qué consejo darías a alguien que acaba de llegar? ¿Qué consejo darías a alguien que acaba de llegar? Que tenga paciencia y no compare cada cosa con su país. Que tenga paciencia y no compare cada cosa con su país. Yo diría que aprenda los idiomas sin miedo. Yo diría que aprenda los idiomas sin miedo. Y que salga de las zonas más conocidas. Y que salga de las zonas más conocidas. También que cuide su presupuesto desde el principio. También que cuide su presupuesto desde el principio. Pero que deje espacio para disfrutar. Pero que deje espacio para disfrutar. Porque no todo puede ser trabajo y documentos. Porque no todo puede ser trabajo y documentos. También hay que sentarse frente al mar de vez en cuando. También hay que sentarse frente al mar de vez en cuando. Creo que ese es un buen final. Creo que ese es un buen final. Vivir en Barcelona puede ser complicado, pero también muy especial. Vivir en Barcelona puede ser complicado, pero también muy especial.
Gracias por acompañarnos desde esta ciudad junto al Mediterráneo. Gracias por acompañarnos desde esta ciudad junto al Mediterráneo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio.